6, el verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Leemos la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. El misterio del evangelio. En el día de ayer trabajaba algunos puntos importantes sobre lo que es la guerra espiritual. Guerra espiritual de alto nivel. Y hablaba sobre la importancia de la oración en la guerra espiritual. Cómo el apóstol Pablo llamaba a la iglesia a orar por todos y decía, oren también por mí. Oren también por mí. Para que yo con denuedo pueda predicar, pueda hablar el misterio del evangelio. Al hablar sobre la importancia de la oración, el por qué cada uno de nosotros debe de ser constante en la oración, también me refería al efecto que tiene la oración en la vida cristiana. En la vida cristiana. El Señor Jesús dijo, oren sin cesar para que no entren en tentación. Entonces la oración nos permite a nosotros poder ejercer el dominio propio, poder ser capaz de poner el dominio propio en el lugar que debe estar y mantener a Satanás a raya, dice la Escritura, porque no desconocemos sus acechanzas, sus maquinaciones. Aquí dice, para que podamos estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque es importante que usted sepa que Satanás siempre está al acecho. Está al acecho de ti, está al acecho de los tuyos. Por lo tanto, esa herramienta, esa arma espiritual
que se llama oración debe de ser permanente en la vida del creyente. Dice orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Por eso es que el creyente, ¿verdad?, es tan atacado en su vida de oración. Por eso es que Satanás no quiere que tú ores, porque la oración te va a dar poder, va a afinar tus sentidos espirituales. Porque es importante que usted entienda esto. La oración afina nuestros sentidos espirituales, porque a través de la oración es que podemos entrar a la oración de alto nivel, que es la oración en el espíritu. O sea, cuando entramos en esa oración de alto nivel, aleluya, de alto nivel, es un tiempo donde tú sabes, esa oración, que tus emociones no son las que te están controlando en ese tiempo de oración. Porque la oración en el espíritu no tiene nada que ver con la carne. Por eso es oración en el espíritu. Anoche yo hablaba sobre el hablar en lenguas, el orar en lenguas. Cuando oramos en lengua, yo mismo oro en lenguas. Duro horas orando en lengua en el espíritu. Y sé que cuando oro en lengua, quizás mi intelecto no sale tan edificado como uno quisiera, ¿verdad? Pero el espíritu se fortalece. Porque cuando hablamos y oramos en lenguas, bendito sea el Señor, el espíritu está hablando códigos del cielo que la carne no lo puede entender. Porque déjeme explicarle algo. Para poderse entender la lengua se necesita otro don que también lo dé el espíritu, que es aquel que se llama interpretación de lengua. Interpretación de lenguas. Aleluya. Entonces la oración en el espíritu, cuando usted se conecta con el Espíritu Santo, aleluya, ya usted no ora como usted cree, usted ora como el Espíritu de Dios lo está dirigiendo a orar. El guerrero de oración es un arma que el Espíritu Santo usa. Lo puede levantar a las 3, como lo puede levantar a las 10, como lo puede levantar a las 4 de la tarde. El Espíritu Santo muchas veces no tiene una hora fija para levantarte. Si te necesita, Él te provoca. Hay veces que tú estás en un lugar y el Espíritu Santo te inquieta y te dice: sal, porque necesito que vengas al altar de oración. Aleluya. Hay veces que tú estás durmiendo y el Espíritu te levanta, te tira de la cama y te dice: levántate a orar. Porque el que ora es una herramienta de Dios, aleluya, contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa esto? Quiero que alguien me escuche. Una iglesia debe de tener intercesores. Los intercesores, el Señor lo levanta en momentos determinados. Alguien tiene que oírme esto. Hay veces que usted está orando y el Señor lo pone a orar por los nuevos creyentes. El Señor lo pone a orar por los diáconos de la iglesia. El Señor lo pone a orar por el pastor de la iglesia. El Señor lo pone a orar por una familia en específico. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted es una herramienta. Y muchas veces usted ni siquiera tiene esa gente en su cabeza, pero el Espíritu Santo se las trae. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo necesita a alguien que ore. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Entonces, ¿qué acontece? Aquí viene lo siguiente. Esos intercesores, obviamente, deben entender que son guerreros de alto nivel. Y al ser guerreros de alto nivel, también van a tener ataques de alto nivel. ¿Qué deben de cuidar? Bueno,
Cuidar la santidad. Como punto número 1. Cuidar la santidad. Cuidar su relación con el Señor. El guerrero, porque está en una guerra. ¿Qué acontece? Que sabemos que el pecado abre puertas para que Satanás entre y destruya. ¿A quién quiere destruir más Satanás que a alguien que le está haciendo la guerra? Importante esto. ¿A quién quiere el diablo destruir más, venir contra él, que a alguien que está en la iglesia, pero que está en la iglesia sabiendo propósito y destino? Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Quiero que me escuchen algo. Satanás tiene identificado los intercesores. Mire, si hay gente a la que Satanás tiene identificado, es a la gente que ora y que intercede. Los tiene identificados. ¿Por qué? Porque tú mismo puedes hacer que muchas veces no sepas el daño que le has hecho al enemigo cuando tú has orado por alguien. Alguien tiene que oírme esto. Lo que el Espíritu de Dios ha hecho, la cobertura del Espíritu que ha venido cuando un intercesor se ha puesto en la brecha para orar, para clamar, para interceder delante del Señor. Intercesores. Los intercesores han detenido cosas que a veces ni ellos mismos las saben. Han detenido juicio. Han detenido maldiciones. Mire, los intercesores son claves en el reino. Claves en el reino. Ahora bien, ¿qué acontece? Por ejemplo, desde mi posición pastoral, yo he sabido lo que es la intercesión de alto nivel. Yo he sabido lo que es pasarme una noche entera llorando, orando al Señor por una sola persona. Una sola persona. Yo he sabido lo que es estar 4 y 5 horas de rodillas orando por una sola persona, que no me acosté con esa persona en la mente, que no sabía que el Espíritu Santo lo tenía en la agenda de oración en esa noche. Porque necesito que alguien me entienda esto. Cuando tú eres intercesor, el Espíritu Santo es que te hace la agenda de oración. La gente ora por cualquier cosa hasta que entre en comunión con el Espíritu. Porque cuando tú entras en comunión con el Espíritu te cambia tu agenda. Pedimos como conviene, no lo sabemos, Romanos 8. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el intercesor, oh gloria a Dios, el intercesor entra dentro de ese gemir del Espíritu, Samaya, dentro de ese gemir del Espíritu. Entonces el intercesor ya no se maneja él en la oración, al intercesor lo mueve el Espíritu Santo. Y hace días que estoy utilizando esta palabra, lo controla el Espíritu Santo. Sí, usted y yo, los que somos de este asunto, sabemos que el Espíritu Santo controla a aquellos que dirige para que no hagan lo que quieran. Y mientras más el Espíritu Santo controla tu vida y mi vida, mejor nos va a controlar. Hay gente que no le gusta mucho ese término, pero yo lo declaro y quiero que siempre el Espíritu de Dios controle mi vida. Eso de libre albedrío no es para la iglesia. La iglesia tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Porque el libre albedrío siempre te va a llevar al pecado. Aleluya. El libre albedrío siempre te va a querer llevar a hacer lo que tú quieras. Pero tú tienes que entender aquellas poderosas palabras que dijo el apóstol Pablo cuando habló de ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la voluntad del Hijo de Dios. Ya no en su voluntad, en la voluntad del Hijo de Dios. Entonces vamos a continuar esta noche hablando sobre algunos aspectos que considero importantes. La guerra espiritual es una guerra que está diseñada para que tú y yo podamos tener influencia, autoridad
en el mundo de los espíritus. En el mundo de los espíritus. Porque la guerra fuerte no es la que tú ves en la calle, ni siquiera la que tú ves en tu casa. La guerra fuerte es la guerra que se da en el espíritu. Porque lo que se manifiesta en el espíritu luego es lo que afecta a lo natural. Cuando tú rompes lo que en el espíritu te quiere hacer daño, no podrá manifestarse en el ámbito de lo natural. Alguien que tome esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Por eso es que se necesita una iglesia que sea espiritual. Una iglesia que entienda lo que el Espíritu de Dios está diciendo en este tiempo. Y la guerra contra quién es. Tú nunca vas a encontrar a un verdadero guerrero espiritual levantado contra un hermano. Porque ya él entendió que su lucha no es contra el hermano, ni es contra el vecino, ni es contra el amigo, ni es contra el compañero de clase o de trabajo. No lo es. Tu lucha es contra huestes espirituales de maldad que habitan regiones celestes. Amaya. Esos demonios, esos espíritus que están en los aires, pero que también operan en cuerpos. En cuerpo. Es lo que nosotros estamos llamados a enfrentar. No es a enfrentar al hermano, al que habló mal de mí o al que me quiso hacer un daño. No. Él solo fue el instrumento, como te hablaba en el estudio de ayer. Él solo fue el instrumento usado por el diablo. Pero tu guerra no es contra el instrumento. Tu guerra es contra los demonios. ¿Alguien me está entendiendo eso? Entonces, ¿qué pasa? La madurez espiritual de la guerra espiritual se ve en el creyente que no se deja manipular sus sentimientos por lo que lo natural se está mirando o afectando. ¿Qué significa esto? Que si alguien a ti te hizo algo y tú te airas, te sientes mal y arremetes contra él, significa que Satanás tuvo efecto, el veneno, el dardo de fuego del maligno, tuvo efecto en tu vida. Pero cuando alguien se levanta contra ti, tú lo sigues amando. Y en vez de hacerle un daño, lo que hace es que oras por él. Lo amas, oh gloria a Dios. Tratas de protegerlo. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Entiendo que alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando. Aleluya. Significa que pudiste apagar el dardo de fuego del maligno con el escudo de la fe. Aleluya. Pudiste entender que lo que vino de ahí venía del infierno y que tú no te ibas a dejar corromper o seducir por aquello venido del infierno. Por lo tanto, decidiste, alguien que me escuche esto, decidiste en el espíritu, porque eres una persona que tiene dominio propio, una virtud, un fruto del espíritu. Tienes dominio propio. Tú le dijiste a tu corazón: a mí esto no me va a afectar. A mí esto no me va a dañar. Y como tienes el dominio propio como un fruto del espíritu, puedes controlar, sí, controlar tus sentimientos para que el diablo no entre. Obviamente, los creyentes inmaduros no entienden esto. El creyente inmaduro dice: no, es que yo tengo razón para yo sentirme mal. Es que yo tengo razón para estar sintiéndome como estoy. El creyente maduro dice: no, no. Yo conozco las acechanzas del diablo. Yo sé que él a mí me quiere entretener, porque si odio se apodera de mi vida, ya yo no puedo ir al altar como intercesor. No dice la escritura que si alguien trae una ofrenda y cuando esté en el altar se acuerda que tiene algo con su hermano, deje la ofrenda en el altar y vaya a reconciliarse con su hermano? Porque si tú tienes problemas con tu hermano, tu oración no es recibida, tu ofrenda no es recibida. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Y Satanás sabe eso. Por lo
tanto, un intercesor con llamado a interceder, con odio en el corazón, con problemas de corazón, será alguien que no estará apto. Entonces, me levanté contra él, dice Satanás. Mira cómo está odiando. Mira cómo está sintiéndose mal. Mira cómo está ahí queriéndole el mal a su prójimo. El intercesor tiene un corazón de amor. Por eso es intercesor. Y se puede poner en la brecha por alguien que ni siquiera conoce. My God. Porque él tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Él tiene a Cristo metido por dentro. Abaso Maya. Y cuando tú tienes a Cristo metido por dentro, tú tienes un corazón inofendible. No, alguien que me escuche esto, inofendible. Ahora bien, ¿qué sucede? Y esto es importante que usted debe entenderlo. Sí, hay gente que se ha levantado para hacerte daño. Planificación, alevosía, malicia, maldad. Hay gente que te ha querido destruir, pero tú tienes que entender que tu lucha no es contra la gente que te ha querido destruir o que te ha querido hacer daño. Tu lucha es contra los espíritus de las tinieblas. Por lo tanto, tú no te desenfocas, porque ahí es donde el diablo gana. Cuando tú pierdes la visión, cuando tú te desenfocas, dejas de verlo natural, cuando tú debes entender que el problema no es natural, el problema es espiritual. Wow. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene lo siguiente. Cuando la iglesia del Señor va creciendo en el Señor, en la palabra, esa iglesia tiene el enfoque correcto. Ustedes saben por qué muchas congregaciones no crecen. Porque se meten en chisme, se meten en comentarios, se meten en situaciones y se desenfocan del verdadero rol de la iglesia, que es ganar almas para el reino de Dios. Cuando en una iglesia se mete el diablo del chisme, se mete el espíritu de la gente estar queriendo saber todo y comentándolo todo. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Esa iglesia no va a crecer. Esa iglesia se estanca. Satanás lo sabe y por eso siempre trata de meter calumnia, de meter contienda, de meter disensión dentro de la iglesia. Por eso usted verá siempre la cizaña, como te decía anoche, la cizaña trayendo chisme, trayendo malos comentarios. Pero tú tienes que saber que ese es el trabajo de la cizaña. El trabajo del intercesor, el trabajo del guerrero espiritual es mantenerse firme y no hacer caso. ¿Tú viste lo que pasó allí? No me interesa. ¿Tú viste aquello? No me importa. Yo lo que quiero es ver a Dios. Si tú me viniste a hablar de la vida del hermano, no me interesa ahora mismo. Lo que me interesa es orar. Lo que me interesa es las almas que se están perdiendo. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Si un hermano cae, nosotros no estamos aquí para destruirlo, estamos aquí para levantarlo, estamos aquí para restaurarlo, estamos aquí para ayudarlo. Alguien tiene que oírme esto. Yo le quiero hacer una pregunta a los que me están mirando ahora mismo a través de la red. ¿Hay uno en ese grupo que sea perfecto? ¿Eres tú perfecto? Los que me ven en YouTube ahora, ¿son perfectos? Ya yo conozco tu respuesta, como tú vas a conocer la mía. No somos perfectos. Por lo tanto, aquí nadie está en la capacidad de estar juzgando al otro. Por lo tanto, el ministerio que hemos recibido, según el apóstol Pablo, es el ministerio de la reconciliación, no el ministerio de la acusación. Por eso te decía anoche, tú nunca me vas a encontrar a mí ni tirando puya en las redes, ni hablando mal de alguien, ni promoviendo la caída de un hombre o una mujer de Dios que predicaba el evangelio y tuvo un problema. No me verás a mí en eso, porque yo entendí y creo en el espíritu que ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ayudar al que cae, levantar al que cae en el nombre de Jesucristo. Al contrario,
Cuando escucho que alguien falló, mi corazón se llena de tristeza. Porque es un guerrero que fue herido. Puede ser que se haya descuidado, puede ser que le haya venido una situación, pero es un guerrero del Señor. Y mi trabajo no es destruirlo. Mi trabajo no es terminar lo que el diablo comenzó. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Mi trabajo es orar por él, ayunar por él. Y si me le voy a acercar a él, es para darle una mano amiga y decirle: soy tu hermano, estoy aquí. Es más, le voy a decir a ustedes algo. Hay personas que a mí nunca me vieron en su casa. Nunca. Hay personas que yo nunca le escribí. El día que supe que tuvieron un problema, ese día yo fui a su casa. Oré con ellos. Oré con ellos. ¿Saben por qué? Porque ese es el trabajo del hombre de Dios. Y estoy aquí contigo. Porque hay muchos que cuando alguien cae, lo ven como la basura del que hay que apartarse porque usted es muy santo. Ajá. Ahí es donde radica la mayoría del pecado de la gente. Cuando usted se cree que usted es más santo que los demás. La madurez espiritual no te lleva a ti a creerte que tú eres más santo que el otro. Te lleva a ti a reconocer, bendito sea el nombre del Señor, que así como Él necesitó la gracia, tú la necesitaste también. Y que por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Y claro que somos guerreros de la santidad. Claro que guardamos la santidad de Dios. Claro que no tenemos compañerismo con el pecado. Con el pecado no tenemos compañerismo. Pero cuando un hermano falla, nuestro trabajo es ir a él. Ven guerrero, ven guerrera herida. Somaya basoja. Oh, mi alma adora el nombre de Cristo. Ven, lucha. Tú necesitas un abrazo. Aquí estoy para abrazarte. Tú necesitas una mano que te sostenga como Moisés, que cuando la mano se le cansaba, se la levantaban en alto. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Samaya, eso se llama compañerismo cristiano. Eso se llama ser hermano. No señalar, como usted ve muchos. No, porque corazón malo. Corazón malo. Cuando usted ve a alguien en la red acusando a su hermano, tiene el corazón malo. Tiene el corazón malo. ¿Te gustaría que si algún día tú fallas, lo hagan contigo? Si la misma Biblia dice que no le haga a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. Me estoy dando a entender esta noche. Dios bendiga a los que se conectan en este momento. Dios bendiga a los que están compartiendo esta transmisión. Esto está rompiendo hoy. Aquí hay rompimiento esta noche. Porque Dios está hablando con gente hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, quiero que alguien también pueda escucharme esto. El corazón del guerrero. El corazón del guerrero tiene que ser un corazón que ama. El amor, señores, el amor es indispensable en el Hijo de Dios. Porque el que ha conocido a Dios sabe que Dios es amor. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. El amor restaura, el amor bendice, el amor se entrega. Eso hace el amor. Eso hace el amor. Ahora bien, observemos algo más en esta noche. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual de alto nivel, nos referimos a la gente que ha podido romper con un esquema mental que te habla o te lleva, ¿verdad? Porque ese esquema mental
que mucha gente tiene, con el que no ha podido romper, lo lleva a estar en una especie de condición adaptable a un sistema que te ha mantenido esclavo. Por lo tanto, el guerrero de alto nivel ha roto con eso. A romper con eso, alguien que me escuche esto, a romper con eso, ha roto con un esquema que te impedía a ti poder ver la gloria de Dios en tu vida. Corazón de guerrero, la actitud del guerrero, es el sentir espiritual del guerrero. Hay mucha gente que se resiste a ser formado por Dios. Por eso usted ve que en muchas congregaciones a la gente no le gusta ir a las escuelas bíblicas. Los cultos de enseñanza son vacíos. Porque la gente quiere que le canten y que le prediquen 15 minutos. Y esto se terminó, esto se acabó y váyase para su casa. Porque la gente, mucha gente no quiere ser confrontada por la palabra. Pero la palabra es la que forma al guerrero. Alguien tiene que oírme esto. La palabra es la que forma al guerrero. No hay formación del guerrero si la palabra de Dios no está formando tu vida. Por lo tanto, y déjame explicarte algo más esta noche. Cuando nosotros hablamos de ser formado en la palabra, yo conozco, sé de gente que ellos dicen, así fue que Dios me creó, para justificar lo que está mal hecho, para justificar lo que no agrada a Dios. Yo necesito que alguien me escuche esto. Dios no te creó iracundo, ni te creó envidioso, ni te creó respondón. Es más, la Biblia habla sobre la gente que son respondones. Habla contra ellos. La Biblia, y quiero que alguien me escuche esto con mucha atención, no te creó a ti que tú seas una persona que a ti no se te puede decir nada porque te hieres. El hombre de Dios, la mujer de Dios no es una persona que porque alguien te hizo algo 20 años después, todavía tú estás con eso clavado ahí en el corazón. Alguien tiene que oírme lo que le estoy hablando. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene corazón sano. No es que yo soy así. A mí no se me puede decir muchas cosas porque yo me molesto rápido. Pero esas no son las características de un guerrero. Conmigo hay que saber muy bien cómo se habla, porque cualquier cosa a mí me ofende. Esa no es la actitud de un verdadero guerrero. No es la actitud de una verdadera guerrera. No es la actitud, no es el corazón del verdadero guerrero ni de la verdadera guerrera. Vuelvo y te repito a ti, tienen corazones inofendibles porque han conocido a Cristo. Conocen su propósito. Conocen para qué fueron llamados. Conocen para qué están en la tierra. Bendito sea el Señor. Y ellos no permiten desenfoque. Porque hay mucha gente que lamentablemente vive desenfocado. Hay gente que dice, yo soy guerrero del reino. Y el día que un hermano o un amigo, no sé, se sienten mal, bajan, se desbaratan. Entonces dicen a ti que son guerreros. No, hermano. Podrá ser que el Señor te ha llamado como guerrero, sí, pero todavía tú no has sido formado como guerrero. Porque una cosa es tener el llamamiento y otra cosa es tener la formación. Porque a todo aquel que Dios llama, Dios lo forma, lo prepara para oír cosas. ¿De qué hombre de Dios no hablan? ¿De qué mujer de Dios no hablan? Aleluya. Cada vez que yo hablo en lengua, hay gente en las redes que dice, ¿por qué el pastor habla lengua cuando está ministrando? Yo soy un hombre del Espíritu y cuando el Espíritu de Dios me toca, yo hablo lengua. Pero hay gente que eso no le gusta y hay gente que lo critica. Pero eso no me puede hacer a mí hacer sentir mal para yo levantarme contra alguien o mirar a alguien mal. Necesitamos entender lo siguiente. Cuando alguien
te critica o te murmura por el trabajo que tú estás haciendo para el Señor, entiende, hay una guerra. Hay una guerra. Te quieren destruir y te quieren inhabilitar. Por lo tanto, tienes que cuidar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué acontece? El guerrero del Señor no hace las cosas ni por contienda ni para vanagloria. Lo hace con un sentimiento limpio. Porque al final, el Señor va a juzgar la intención que hay en el corazón del individuo. La intención que hay en el corazón de aquel que está haciendo algo. Por lo tanto, usted tiene que entender, aleluya, que usted no está aquí ni para contender, ni para vanagloriarse, porque somos siervos del Señor. Somos siervos del Señor. Y creo que me estoy tomando ya mucho tiempo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Detenemos el estudio o continuamos? ¿Qué me dice Juan? Vamos a ver. ¿Qué me dice la gente? ¿Continuamos o detenemos? ¿Podemos parar ahora o continuamos? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué me dice la gente, Juan? Amén. Aleluya. ¿Seguimos o paramos? ¿Están activos ahí? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que el creyente tiene que conocer, tiene que entender que hoy más que nunca se necesita gente con un corazón sano, un corazón enseñable, un corazón formado conforme a lo que el Espíritu de Dios quiere. Me dicen que la gente está pidiendo que continuemos. ¡Qué bueno! Eso significa que la gente quiere seguir recibiendo la palabra que el Señor ha puesto en nuestro espíritu, corazón enseñable. Pero ¿qué acontece? Que aquí tenemos también el siguiente aspecto que a mí me gustaría trabajarlo con ustedes hoy. La iglesia está llamada para ser diferente. Por eso es que cuando usted quiere decir que yo soy así, pero usted está defendiendo una actitud que no va acorde a la palabra, sino que es producto de la enfermedad que usted tiene en el corazón. Wow. Porque hay gente que tiene el corazón enfermo. Hay gente que tiene el corazón enfermo. Y el que tiene el corazón enfermo va a enfermar a otros con sus raíces de amargura que tiene. Porque hay mucha gente con raíces de amargura. Porque yo necesito que alguien me escuche esto. Hay mucha gente que ellos dicen, soy un guerrero del Señor, pero tienen raíces de amargura. Tienes que sanar tu corazón primero. Tienes que sanar tu corazón primero. Cuando tú sanes tu corazón en el nombre del Señor Jesús, entonces tu corazón estará apto como guerrero para interceder, para orar. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora bien, porque para eso es que es la armadura que el Señor le ha dado al creyente. Es para eso precisamente, para que Satanás no pueda entrar, para que el pensamiento maligno no pueda minar tu mente, para que Satanás no pueda entrar a tu vida y a través de ello producirte daños en tu corazón, que esos dardos de fuego del maligno no puedan entrar donde tú estás. Aleluya, sino que tu vida sea un templo, sea un altar. Y hay una palabra que nosotros decíamos anoche: vida del Espíritu es vida de altar.
Vida del Espíritu es vida de altar, porque es vida de oración. Señor, corrígeme. Señor, enséñame. Señor, instrúyeme. Señor, capacítame. Señor, trabaja conmigo. Señor, estoy dispuesto a que tú hagas lo que tú quieras hacer en mi vida. ¡Aleluya! Dios bendiga a la gente que se sigue conectando en esta hora según los datos que me da mi hermano Juan. Pero quiero que me escuchen algo más. Y ya casi voy a terminar. Pero quiero que me escuchen algo más. Guerra espiritual de alto nivel. Sí. Quiero llevarlo a lo que es la guerra personal. Quiero hablarte sobre la guerra personal. Hay gente y personas que están lidiando con una condición de pecado. Sí, con una condición de pecado. Por ejemplo, pornografía, masturbación, mentiras, engaños, celos, fornicación, adulterio, pasiones desordenadas, borracheras. Hay gente que está lidiando con una condición de pecado. La puerta abierta. Será abierto al enemigo para que el enemigo entre y tome el control. Cuando usted vive bajo una condición de pecado, eso trae como resultado, eso trae como resultado que usted se convierta en un esclavo de las tinieblas. Entonces no puede vivir en la libertad con la que Cristo te hizo libre, porque hay que romper con eso. Pastor, ¿cómo rompo con una condición de pecado? Primero, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Pídele a Dios que te liberte. Arrepiéntete de ese pecado. Arrepiéntete de ese pecado oculto que te está impidiendo a ti ver la bendición de Dios operar en tu vida. Hay gente que no ha podido desarrollar un ministerio de poder como Dios se lo organizó en la eternidad, porque no han salido de una condición pecaminosa. Pecado oculto. Pecado oculto están acabando con la gente. Pecado oculto. Situaciones de las que no han podido ser libres. Hay gente que está bajo los efectos, ¿verdad?, de depresión. Gente que se deprime por cualquier cosa. Y no ha podido ser libre. Entonces, ¿qué acontece? Todas estas manifestaciones de la carne traen como resultado que no haya en esa persona el carácter de Cristo. Que el carácter de Cristo no esté operando en la vida de esa persona. Entonces, ¿qué acontece? Es una puerta abierta para el enemigo. Una puerta abierta para el enemigo. Y se mantienen bajo un espíritu de oscuridad. Recuerden que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente sentada en una banca de una congregación con un pecado oculto que no le ha permitido avanzar. Usted tiene que romper con eso hoy en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene lo siguiente. No busques reputación antes que perdón. Hay gente que puede estar muy bien delante de los hombres, muy mal delante de Dios. Y al final, no son los hombres los que nos van a juzgar. Es el Señor. Por lo tanto, eso también va con el hecho de estar desenfocado del propósito de Dios para nuestra vida. Eso trae como resultado que la gente no entienda que aquí el problema no es con el hombre. Así mismo como la lucha no es con el hombre, el problema tampoco es con el hombre. ¿Me entendieron? Entendamos eso todo el tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede?
guerra espiritual de alto nivel. Los ataques del enemigo vienen de diferentes formas y de diferentes maneras. En 28 años que tengo predicando a Cristo, yo he visto muchas cosas. Por ejemplo, hay hogares donde no se puede dormir. Hay hogares donde de noche suenan cosas, donde se levantan por la mañana y hasta la mesa la encuentran movida. Yo me he encontrado con eso. Recuerdo en una ocasión que llegaron unas personas a la iglesia, que en la casa le corría un niño y ellos lo veían, pero era un demonio en forma de niño. Y ellos lo veían y se metía al baño. Y esa gente vinieron un día aquí alarmados para que fuéramos a orar a su casa. Y yo tomé un grupo de gente de Dios, de la casa, intercesores, gente probada, y fuimos a esa casa y oramos. Nunca más volvió a sentirse algo. Recuerdo en otra ocasión que me llamaron por una condición parecida en otra casa, donde allí las cosas se movían, se manifestaba un asunto rarísimo. Y cuando nosotros estábamos orando, muebles de la sala, literalmente el demonio cuando iba saliendo los viró. Literal, delante de los ojos de los que estaban allí. Hoy en día, esa gente está firme sirviendo al Señor. Pero yo sé que muchas veces hay espíritu de las tinieblas. Porque, Señor, esta es una guerra espiritual de alto nivel. Hay gente que hasta han tenido relaciones con espíritus inmundos. Demonios de sucubo, incubo. Y nosotros ya a nivel de la liberación hemos tenido que trabajar ese tipo de espíritus demoníacos, sacarlo de la vida de la gente en el nombre de Jesús, con el poder que da el Espíritu. Entonces, yo sé que la guerra espiritual no es un juego. Yo he visto a la gente en la misma iglesia que pastoreo vomitar resguardo, vomitar cosas. Yo no voy a entrar en detalles. Tampoco voy a mencionar nombres, Dios me guarde. Pero ahí está la iglesia que yo pastoreo. ¿Cuánta gente ha vomitado cosas que se tragaron cuando niños? Situaciones. Gente que llega a la congregación y cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y casa de reforma y avivamiento, si algo tiene, es a Dios viviendo ahí. Aleluya. Ahora bien, liberaciones, manifestaciones de Dios. Entonces, entramos en esa guerra espiritual que tiene presa mucha gente. Gente que no puede dormir la noche entera. Tiene cosas que lo molestan, pensamientos que le llegan, necesitan liberación. Esas son gente que necesitan liberación, sobre los cuales el espíritu de Satanás está operando y se necesita entrar a un tiempo de abrirle el corazón a Dios, porque ese es el problema, es que hay que abrirle el corazón a Dios para que entonces todo lo que está allí que impide que Dios opere salga. O sea, yo sé lo que es guerra espiritual. Te voy a decir algo. Aleluya. Y te lo voy a decir con toda sinceridad. Quiero que me escuche esto en este momento. En una ocasión, yo era un niño, tenía unos 15 años. Y a mí me visitó un demonio. Dios lo permitió en ese momento. Y sé por qué digo que Dios lo permitió. Ya luego el Señor habló conmigo sobre ese tema. Me visitó un demonio. Y cuando ese demonio me visitó, él, me acuerdo como ahora, yo estaba de rodillas, eran las 6 de la tarde, 6 y algo de la tarde. Yo estaba de rodillas, acostumbraba a orar a esa hora. Y cuando me paré, porque sentí algo detrás de mí, yo me paré y lo vi. Se me presentó como un hombre
joven, 20 y tantos años, de ojos azules, cabello largo, pero estaba completamente vestido de rojo. Tenía cinto rojo en su cabeza y una túnica roja que le llegaba hasta los pies. Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, yo me llamo, en el mundo de los espíritus, ahí me conocen como Papá Candelo, fue la palabra que me dijo. En el mundo de los espíritus, ahí me conocen como Papá Candelo. Y yo vine a hacer un trato contigo para que tú me sirvas en el altar de tu abuela. Mi abuela servía a los demonios. Y gracias al Señor murió sirviendo al Señor. Ella se convirtió al Señor. Es un testimonio también. Pero déjenme explicarle algo. Yo le dije a él, me acuerdo como ahora, que habían 3 cosas por las que yo no podía servirle. Ya yo había tenido un encuentro con el Señor, que ya eso lo diré en una próxima transmisión. Ese encuentro que yo tuve con el Señor, con Jesús. A mí se me apareció el Señor, siendo yo un adolescente. Pero déjeme explicarle algo. Yo le dije a él 3 cosas que fueron las que yo digo que el Espíritu permitió que yo le dijera o las que se me ocurrieron en ese momento. Le dije, mira, hay 3 cosas por las que yo a ti no te puedo servir. La primera es que tú eres muy feo y mi Cristo es muy lindo. La segunda es, oh gloria sea el nombre del Señor, que yo no soy un animal y ustedes a la gente que le sirven le llaman caballo. Y yo no soy caballo de ningún demonio. Y la tercera es que mis rodillas solo se doblan delante de Jesús y de nadie más. Te va de mi casa. Y el espíritu se fue. Pasado unos meses, ya yo estoy predicando a Cristo. Escuchen esto. Ya yo estoy predicando a Cristo, llevando el evangelio de Cristo. En la iglesia del pastor Venero Zorrilla, que fue una de las primeras congregaciones que me abrieron puerta aquí en San Pedro de Macorís para predicar, dando yo una campaña, cayó una joven endemoniada. Yo no había hablado eso, yo no había dicho eso. Yo guardé eso en mi corazón y lo dejé allí. Mientras yo estoy predicando, la muchachita cayó endemoniada. Y cuando la muchacha cae endemoniada me mira y me dice, yo te odio. Nosotros te odiamos. Yo le dije a ella, qué bueno que tú me odias, porque significa que si tú me odias, Cristo me ama. Aleluya. Y me dijo, nosotros te odiamos. Y me dijo, yo soy Anaísa. Y Candelo fue a hacer un trato contigo y tú le dijiste que no. Y por eso nosotros te odiamos. Y te vamos a hacer la guerra siempre. Yo dije, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran porque ya el Señor está conmigo. Y oramos por la muchacha y la muchacha fue libre de ese espíritu de las tinieblas. Ahora bien, ¿qué acontece? Allí yo pude conocer, pude entender, porque esto a mí me dio una fuerza espiritual. Fue necesario que eso me sucediera, porque allí yo pude ver que esa joven, sin saber nada, cuando fue poseída por ese espíritu, me dijo a mí que ya yo tenía una contrariedad en el mundo de las tinieblas. Los demonios no pasan a aquellos que sirven a Dios y que le hacen la guerra. Aleluya. Por lo tanto, no te turbe cuando tú vayas caminando por la calle, alguien te mire raro y después yo no le he hecho nada. No, lo que acontece es que hay espíritus que viven en la gente a los que tú le has hecho la guerra. Samaya, mi alma adora el nombre de Cristo. Me pasó en una ocasión también, vamos a testificarlo, Juan. Me pasó en una ocasión que yo estaba predicando en Neiva. Y en Neiva echamos fuera un demonio. Escuche esto, echamos fuera un demonio que en ese momento se manifestó como Santa Marta y rodaba en el piso de la actividad como una culebra. Y cuando oramos por la muchacha quedó libre. Una semana después de yo haber predicado allí en Neiva,
fui invitado para predicar en una localidad también del sur llamada El Cercado. Y cuando estoy predicando, allá cayó otra muchacha endemoniada. Y hacía los mismos gestos que la que había caído endemoniada en Neiva hacía. Y el espíritu que estaba en ella me dijo: me sacaste de Neiva y ahora viene a sacarme del Cercado también. Entonces, son espíritus de las tinieblas. O sea, son experiencias que yo he tenido, de las miles de experiencias que yo pudiera sentarme a contarle hoy. Amanecemos aquí yo contando la experiencia que he tenido en el trabajo evangelístico. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Pero qué bueno es cuando tú sabes a quién tú le sirves. Qué bueno es cuando tú sabes quién está contigo. Qué bueno es cuando tú sabes quién fue el que te llamó y que los demonios no pueden operar en tu vida. Tú tienes que mantener los demonios a raya. Oh, gloria a Cristo. Porque lo mejor de esta vida es servirle al Señor. Entonces, hay una guerra espiritual. ¿Cómo se manifiesta esa guerra espiritual? Bueno, acechanzas. Hay varias cosas que Satanás en la guerra espiritual muchas veces afecta de la gente. Afecta la mente, pero también a veces afecta el cuerpo. Hay gente que están enfermos, Juan, y no es una enfermedad física, es un demonio que está viviendo dentro de ellos. Cristo habló sobre eso y dijo, oh, gloria a Dios, que habían espíritus de enfermedad en la vida de la gente. Entonces, hay personas que lo que tienen es espíritu de enfermedad. Yo he sabido orar por gente que lo que tienen ellos es espíritu de enfermedad. Cuando el espíritu se va, la gente queda sana. Le lucha. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ir conociendo que esta guerra espiritual no es juego, no es relajo. No es que, no, es que hay una guerra espiritual. Y hay gente que nosotros amamos que están bajo los efectos de esos espíritus de las tinieblas. Yo soy un hombre que oro por mi familia. Todo el que me conoce lo sabe. En la iglesia que pastoreo, aquí en la casa, yo vivo orando por mi familia para que todo aquel que esté atado sea libre en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios se mete en mi familia. Y ya hay muchos evangélicos, hay muchos cristianos. Nuestra familia tiene mucha gente evangélica que le sirve al Señor, pero faltan, y por eso es que faltan. Yo sigo orando hasta que ellos vengan a los pies de Cristo. Aleluya. Pues ese es nuestro trabajo. Entonces, ¿qué acontece? Que aquí viene lo siguiente. Juan, mi hermano Juan, aleluya. Cada uno de nosotros debemos de saber que en esta guerra espiritual hay que mantener posiciones firmes. Posiciones firmes. Te van a querer atacar tu fe, tu economía, tu cuerpo, tu testimonio. Tu testimonio. Porque hay gente que se va a levantar contra tu testimonio para querer decir cosas de ti. Pero tú tienes que entender algo, siempre y cuando sea mintiendo, gózate en el Señor. Si tú sabes que lo que se está diciendo es verdad, arrepiéntete. Pero si tú sabes que es mentira, gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Y fortalécete en el poder de la fuerza del Señor. ¿Usted cree que el diablo quiere que yo esté hablando de eso ahora? No, no, no. Hay guerra. Y todo el que sabe lo que es guerra sabe que hay guerra. Toma cutar la basamacanda, basoja. Pero esta noche el Señor está liberando. Hay gente que va a ser libre hoy. Hay gente que tiene una revoltura en el estómago. En el nombre de Jesús va para afuera. Por el poder de la palabra. Sendo rebacaya basanda. Hay gente que se convierte a Cristo. Oh, gloria a Dios. Mi alma adora al Señor. ¿Te acuerdas, Juan? La joven que llevaron a la iglesia, creo que fue el año pasado, que tenía un espíritu de demencia. Una cosa que le hablaba en la cabeza, que le decía mátate.
Cuando llegó a Casa de Reforma, allá el Señor la liberó. Y luego la iglesia fue a su casa a darle un culto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Te acuerdas del jovencito también que llegó allá a una escuela bíblica? Aleluya. Ese muchacho está sirviendo al Señor el día de hoy. Todavía está sirviendo al Señor. Los demonios lo tenían loco. Literalmente loco. Oh, gloria a Dios. Porque eso es lo que al diablo le gusta. Destruir a la gente. Destruir a la gente. Satanás vino para matar, para hurtar, para destruir. Pero Cristo ha venido para dar vida. Oh, gloria a Dios. Y por eso es que la iglesia tiene que vivir en la vida del Espíritu. En la vida del Espíritu. Pero ¿qué acontece? Wow, yo creo que ya estoy pasado de hora. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que me pasé de hora. Son las 9:10 ya. Bendito sea el nombre de Cristo. Los que lo van a ver en YouTube, Señor les bendiga. Este video está saliendo en vivo por Facebook. Y luego lo estaremos subiendo a nuestra plataforma de YouTube. Si tú no estás suscrito, entra, suscríbete. Allí están los videos que hemos predicado en las últimas semanas. Están ahí. Entra y suscríbete. Queremos orar por ti. Queremos bendecirte. Comparte esta transmisión. Mucha gente está siendo libre. Mucha gente está siendo libre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, hay algo también que debemos de tener muy en cuenta en la guerra espiritual. Le voy a decir qué es. Cuando usted se levanta, no salga para la calle sin usted orar. Cuando usted se va a acostar, no duerma sin orar. Ningún guerrero se acuesta sin orar. Esa es una frase que el Señor me la dio a mí en Elías Piña, predicando yo a Cristo. Una noche después de una administración fuertísima del Espíritu, donde cayeron montones de gente endemoniadas. Yo estaba cansado, eran como las 2, las 3 de la madrugada. La campaña se había terminado sobre la 1:30 de la madrugada. Habíamos reprendido esa noche más de 50, 60 gente que habían caído endemoniadas, arrastrándose en la tierra. Y yo llegué cansado a la casa. Recuerdo como ahora, allá donde la hermana Antonia. Y cuando llegué cansado, señores, yo estoy hablando de hace no menos de 24 años de eso, 24, 25 años. Llegué cansado, me acuesto. El Espíritu del Señor me levantó y me dijo: ningún guerrero se acuesta sin orar. Ahí nació la frase que siempre le he tenido en mis redes sociales y en los mensajes que predico, porque me la dio el Señor. Ningún guerrero se acuesta sin orar. Ese es un grito de guerra que yo hago en las redes en las noches, llamando al pueblo a orar, a no irse a la cama sin esa cobertura de oración. La iglesia debe orar. La iglesia debe orar. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que necesita a Jesús porque solo Jesús da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, esta noche yo quiero orar por aquellos que quieren recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Escribe ahí: yo necesito la liberación que Dios da. Yo necesito a Cristo en mi vida. Hay gente que el Espíritu de Dios lo ha tocado, lo ha ministrado esta noche. Escribe: yo quiero a Cristo. Samaya, solo Cristo liberta de los demonios. Solo Cristo liberta las vidas. Solo Cristo cambia las vidas. Escríbelo. Quiero orar por ti esta noche. Necesitas a Cristo urgente. Eva Soma. Escribe: yo quiero la oración.
Yo me quiero entregar a Cristo hoy. Yo quiero que Cristo me cambie. Estoy dando tiempo a aquellos que van a recibir a Jesús esta noche. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Recibe a Cristo hoy. Recibe a Cristo y di: yo quiero a Cristo. Yo quiero a Jesús. Lo necesito en mi vida. Nuestra línea de comunicación es el 809-804-9794. Escríbenos por WhatsApp. Llámanos. 809